Buenas tardes, bienvenidos seáis todos a esta última sesión del ciclo de los martes culturales, por lo menos en cuanto al verano se refiere. Ya más adelante la delegación pues informará de los actos previstos para el otoño. En principio, pues nuestro paisano Vicente va a tener el honor de cerrar este ciclo, como digo. Lamento la molestia de tener que pedir el nombre y el teléfono, pero es necesario por el protocolo que nos marcan. Esperemos que no pase nada. Tenemos las distancias de seguridad, las mascarillas, el gel y todas las precauciones posibles, habido y por haber. Y mi misión inicial es presentar a una persona que es muy allegada a mí desde la infancia, prácticamente como si fuéramos familiares, entonces un poquito más especial que otras ponencias, ¿no? Vicente López nació en Isla Cristina el mismo año que yo. Debutó como colaborador literario del periódico La Higuerita en 1996. En este medio y en otras publicaciones locales desarrolló una serie continuada de artículos de investigación sobre la historia de nuestro patrimonio y las tradiciones de su ciudad. Entre los años 2000 y 2006 desempeñó el cargo de director de La Higuerita, nuestro periódico centenario. Actualmente es el director del Boletín de Estudios Históricos de la U, que edita la Asociación de Estudios Locales del mismo nombre, entidad de la que es miembro fundador y de la que fue presidente entre los años 99 al 2014. Desde la constitución del Consejo Local del Patrimonio, Vicente López forma parte del mismo en calidad de historiador local. Años de estudio de la documentación de diversos archivos y de fuentes documentales le aportaron el conocimiento necesario para afrontar una obra importante, Isla Cristina por los caminos de la historia, que editó la Diputación de Huelva en el año 2006. Más tarde vería a la luz otro libro titulado Regreso a Isla Cristina, que editó el laúd en el año 2008, y otro ejemplar del El Paseo de las Palmeras, que también editó el laúd en el año 2010. Otra obra suya titulada Me llaman Carmen, que editó el laúd en el año 2014. Anteriormente vería publicada La tradición pesquera de Lepe, Asociación El Estero, en el año 2003. Vicente ha dejado ya casi 200 artículos de investigación dispersos en diversas publicaciones locales y provinciales. En esta misma dirección es una incesante actividad encaminada a divulgar la historia de Isla Cristina y ha pronunciado numerosas conferencias, entre las que cabe citar la evolución de las pesquerías en el litoral suratlántico desde el siglo XVIII al siglo XX, en la tercera Feria Industrial del Mar en 1998, Isla Cristina, origen y desarrollo de una ciudad fundada por catalanes, que fue pronunciada en la sala capitular del distrito de Sant Martí de Barcelona, con motivo de las actividades organizadas por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña en el año 2003. La flota pesquera de Isla Cristina en Agadir se ofreció en las primeras jornadas de historia de Isla Cristina, que aconteció en el año 2006, coincidiendo con los 250 años en la historia de Isla Cristina. Fue presentada en el Teatro Municipal Horacio Noguera con motivo del encuentro de mayores de la costa en el año 2006. Historia de Isla Cristina, charla adaptada y ofrecida a la Delegación de Jóvenes de Mataró con motivo del intercambio cultural organizado entre ambos ayuntamientos en el año 2007. 7 personajes para la historia de Isla Cristina, pronunciada durante la primera Semana del Mayor, promovida por el Ayuntamiento isleño en el año 2009. Por otra parte, desde la creación de la serie de conferencias de los martes culturales que organiza la Delegación Municipal de Cultura, participa asiduamente con temas diversos relacionados con el patrimonio, la cultura y la historia de nuestra ciudad. Con ustedes, pues, le voy a pasar la palabra a la señora concejal de Cultura, doña Ana Vieira, que va a dirigir unas palabras, un saludo, y
y a continuación Vicente pues disertará el tema que nos ocupa, que estriba entre las dos puntas, la punta del Moral y la punta del Caimán. Así que Vicente, amigo isleño y paisano, también aprovecho la ocasión para retarte que tenemos un libro pendiente, que yo te voy a ayudar en lo que pueda, y te quiero comprometer aquí públicamente para que ya luego, si tú quieres, desvela un poco el contenido. Así que, señora concejala de Cultura, tuya es la palabra. Buenas noches a todos, agradecer a los medios de comunicación que un martes más nos acompañen y a todos los que estáis aquí, ¿no? Hoy hay compañeros de corporación, muchísimas caras conocidas de estos martes, ponentes que han pasado por aquí este verano. Y bueno, esto no tendría sentido si no fuera por ustedes, ¿no? Porque aquí los ponentes que van pasando hacen un trabajo que tiene un fin, el fin es mostrarlo. Y si no estuviese el público, si no estuvieseis ahí, pues no tendría ese sentido y ese valor que hay que darle al trabajo, ¿no? Y al cariño que ponen cada una de las muestras y de las ponencias que han ido trayendo los distintos ponentes. Desde la Delegación de Cultura era una apuesta, teníamos muchísimo miedo por el tema del COVID, pero bueno, satisfechos de la aceptación que ha tenido, de la respuesta que habéis dado, de ver el patio de butaca lleno con esa limitación del aforo. Y bueno, pues cada martes pues vemos lo gratificante que es esa sensación, los ponentes que están aquí ven valorado su trabajo y bueno, pues eso es de agradecer y que seguiremos apostando un año más por estos martes culturales. Agradecer también que casi todos pues son personas tan vinculadas a Isla Cristina, ¿no? Como en este caso es Vicente, y que quieran cada año, ¿no? Porque algunos repetís y muchos de lo que habéis estado exponiendo anteriormente, pues habéis repetido año tras año y bueno, pues es de agradecer, ¿no? También porque se queda para el patrimonio de Isla Cristina. Muchos habéis hecho las donaciones de vuestros libros, de vuestros trabajos, los estamos difundiendo a través del Facebook de Cultura y bueno, pues eso también es bonito, ¿no? Para educación, muchos de los trabajos que estáis haciendo se pueden recopilar, también haremos que desde la Delegación de Educación pues llegue a los centros escolares porque muchos son interesantes, hablan de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestro lenguaje, ¿no? Y en este caso pues veremos a ver qué es lo que Vicente ha preparado para ver qué hay entre esas dos puntas, ¿no? La punta del Moral y la punta del Caimán. No me extiendo más porque a quien queréis escuchar es a él. Recordar que al final pues habrá un turno de debate, de preguntas, quien quiera preguntar algo, alguna duda o algo que se le haya quedado en el tintero de la exposición de Vicente lo puede hacer, él estará encantado en responder. Además creo que es gratificante porque quiere decir que han estado pendientes, que les ha quedado alguna duda, alguna inquietud, ¿no? de toda la ponencia que has hecho y eso también pues es bonito, ¿no? Sobre todo cuando estás aquí arriba haciendo un trabajo para todos los demás. Lo único que me queda es entregarte el recuerdo que desde la Delegación de Cultura del Taller de Artes Plásticas pues un año más te entregamos por haber participado y esperar que disfrutemos todo con tu ponencia. Tengo poco porque al principio no daba, pero esto es 9 de marzo. Este es diferente. 9 de marzo. Este es diferente, más bonito. 9 de marzo. Sí. Sí, claro. Ahora te dejamos solo. Bueno, ¿Te dejamos? Te dejamos solo, un pelín. Sí. Bueno, muchas gracias ante todo al Ayuntamiento por invitarme una vez más a este martes cultural, que lo hago con muchísimo gusto, porque para mí la verdad es que es un placer hablar de Isla Cristina, de nuestra historia, nuestras tradiciones y realmente, aunque se pasa un poquito nervioso al principio, pero es muy gratificante. Muchas gracias a todos ustedes, porque claro, sin espectadores y sin personas interesadas no haríamos nada.
y por supuesto los medios de comunicación, que también contribuyen a que se divulgue el trabajo que realizamos las personas que venimos aquí. Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de que esto sea una charla amena, entretenida y no dar muchos datos ni que sea muy larga tampoco. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que es la Punta del Caimán, su origen, el origen de las personas que viven allí, de su población, el origen de su nombre, y también lo mismo sobre la Punta del Moral, que son dos barriadas, actualmente son dos barriadas, una que pertenece al término municipal de Ayamonte y otra pertenece al término de Isla Cristina, pero como vamos a ver, tiene muchísimo en común. El Ayuntamiento de Ayamonte me invitó en el año 99 a una charla sobre los orígenes de la punta y accedí, no tenía mucha información. En aquel momento solamente había publicado un cuadernillo, bueno, publicado no estaba de manera inédita, escrito a máquina, de un maestro de la Punta del Moral que se llamaba Urbano Velaz, que le dijo a los chiquillos de la clase que recabaran en su casa testimonios orales de sus abuelos, como de dónde venían, dónde habían nacido, por cómo habían llegado a la Punta del Moral, de qué pueblo venían. Y eso era la única información que había sobre la Punta del Moral. Y una reseñita muy breve en un folleto turístico de Ayamonte que decía que la Punta del Moral se había constituido como cabeza de puente de los galeones de Isla Cristina. Muy sencillo, no había ninguna investigación. Y por parte de la Punta del Caimán pues tampoco había nada. Sencillamente había un trabajo muy bueno que hizo Jesús Bogarín Díaz, que era un informe que pretendía justificar, bueno, y lo consiguió desde luego, la instalación de una farmacia en la Punta del Caimán. Este es un trabajo excelente, un trabajo pionero en el que yo me basé también y amplié. Pero en ninguno de los casos sabíamos cuál era el origen. Esta placa cerámica se instaló en el año 2010 en la Punta del Moral, finalizando una especie de jornada que también participé, me invitó el ayuntamiento. Y aquí lo que viene a decir, a mí no me parece bien este texto en absoluto y lo vamos a ver, viene a decir que el origen se remonta al siglo IV después de Cristo, que se instalaron allí los romanos y tal. Y que después dice la placa, que vinieron los catalanes, que luego se pasaron a Isla Cristina y va. Pero eso no es así. El poblamiento actual no tiene absolutamente nada que ver ni con los romanos ni con los catalanes que luego vinieron a Isla Cristina, como vamos a ir viendo. Finalmente, hay un parrafito de la placa que dice: en los últimos años de la centuria del siglo XIX, 1800, numerosas familias procedentes de la provincia de Almería, principalmente de los municipios de Carbonera y el Cabo de Gata, se instalaron aquí. Además la letra es muy, muy difícil de entender, por la demanda de trabajo de las almadrabas y los galeones. Bueno, aquí este texto pues falta la verdad, porque lo más importante es que el nombre de Isla Cristina debe figurar ahí, porque fueron salazoneros industriales de Isla Cristina los que se instalaron tanto en una punta como en la otra. Y ellos dieron el origen al poblamiento, no las almadrabas, perdón. Como digo, los industriales se instalaron allí por algún motivo. Cuando yo di la primera charla en Punta del Moral, yo pensé que se habían instalado a raíz de la introducción de los artes de tarrafa, que eran unos artes de cerco como los que hay ahora, pero muy grandes. Pero no, ahora lo vamos a ver. Se habían instalado un poquito antes, porque antes del arte de tarrafa existió otro arte de cerco más primitivo que introdujo un isleño desde Galicia, y ese fue el verdadero motivo, el arte de cerco real procedente de Galicia. Yo no voy a entrar en mucha profundidad con estos artes, voy a explicarlo así por encima. Este es un plano de Isla Cristina. Aquí es que el ratón no me sale la cosita esta para yo poder señalar. En la parte de abajo a la izquierda, ahora lo acercaré, se ve la Punta del Moral y a la derecha la Punta del Caimán. Es un plano del año 1899. Y ahí en este plano
se ve ya cómo hay en el Caño de la Mojarra algunas casas construidas, que dice casa de don Juan Zamorano Columé, el padre de Gildita, casa de don Francisco Mirabén Soler, industrial de Isla Cristina, casa del Torrero, puesto un señor que se ocupaba de unas torres, unos faros que hacían de aceite. Y en la punta del Caimán pues también había 2 o 3 casas, aquí reseñada en este plano. Esto es un planito de Antonio Cárdenas, que se entretuvo en sobreponer el plano actual de Isla Cristina de 2014 con el de 1899. Y vemos cómo es muy importante lo que he querido traer, porque, vamos a ver, por la punta del Caimán ahora mismo sabemos lo que es, pero a principios del siglo XX el Ayuntamiento de Isla Cristina consideraba que la punta del Caimán era hasta donde llega el Hotel Palace, el Cencimar, desde el Caño del Cepo hacia el sur, toda esa punta. Por eso los investigadores, cuando consulten los padrones y vean que en el padrón, por ejemplo, de 1824 figuran empadronados en Punta del Caimán un tal José Rubio o un tal Vicente Hey, pues deben saber que esos huertos estaban cerca del Hotel Cencimar, no es lo que es el núcleo actual de la punta. Actualmente pues se circunscribe pues a lo que conocemos, ¿verdad? Aquí lo vemos un poquito con más cercanía. La punta del Caimán, el topónimo, el nombre, es muy antiguo. Lo tenemos documentado ya desde el año 1789, pero eso quiere decir que estaba de un poquito antes. Mientras que el de Punta del Moral es mucho más reciente, es de principios del siglo XX. Antes se denominaba punta de afuera, Punta de la Mojarra, se denominaba de otra manera. En cuanto a Punta del Caimán, aunque en algunos planos viene como Punta de las Anclas, pero ese nombre nunca fue oficial. Este es otro plano de Isla Cristina, del año 1909. Sí. Dándole a láser, aquí, sí. Tiene el puntero. ¿Dónde? ¿Cuál es? Ahí, ese otro, este. ¿Este? Sí, no es otro. Vale, perfecto. Pues gracias, Juan Andrés, de muchísima utilidad, porque ya que el ratón no funciona. Este es el caño del Cuquimán, por donde va la calle España, la calle Extremadura. Y este es lo que hoy es Avenida Parque. Otra vez, aquí está. La Avenida Parque, y esto es el edificio del Faro actualmente. Este es un plano muchísimo más reciente, de 1920, donde se ve con muchísima más claridad. Ya se ve un grupito de casas en la punta del Caimán. Bueno, yo había establecido, en base a las investigaciones y de consultar muchísimos documentos, que el motivo de la formación de estas barriadas era porque algunos armadores de Isla Cristina se habían establecido. Hay que tener en cuenta que los galeones eran barcos que empleaban a 50 tripulantes, pero tenían doble tripulación. Y además tenían embarcaciones auxiliares y otras personas que hacían labores en tierra. Cada galeón se abastecía, digámoslo así, de por lo menos 150 personas. Si estamos hablando de 10 galeones, estamos hablando de 1.500 personas. Eso necesitaban mucho espacio, y ese fue el motivo por lo que establecieron lo que llamaban casas de galeón. Pues allí sacaban las redes a tierra, la entintaban, las reparaban, varaban los barcos y todo eso. Ese fue el motivo por el que se establecen en las dos puntas. Los armadores de Ayamonte más tarde se establecieron en la barriada de Canela, por el mismo motivo. Pero Punta del Moral siempre fue la base de los galeones de Isla Cristina. Cuando me puse hace unos años a estudiar la epidemia de cólera que hubo aquí en el año 1885, pude comprobar que hacía muchísimas referencias a la población de portugueses que venían en la temporada de
Y claro, ya tuve que fijar la fecha del establecimiento, del nacimiento de estas poblaciones, un poquito antes. Y ya en este caso no se debía al arte de Tarrafa, sino al cerco real. Los cercos reales eran unas redes que medían 1 kilómetro, se calaban cerca de tierra, eran de esparto, eran muy primitivas. Después, en 1888, otro isleño, Juan Martín Cabé, trajo desde Estados Unidos el arte de jareta ya de algodón, mucho más sofisticado, y esto se hacía sobre barcos, que lo vamos a ver aquí. Esto es una reseña. La población venía pues, aproximadamente en primavera hasta noviembre y diciembre. Cada marinero de galeón, según era costumbre ya, se trasladaba a las playas con los hijos, con toda la familia. Pasaban aquí todo el verano. Y claro, poco a poco pues se fueron construyendo sus chozas que son como barracas. No debemos interpretar chozas como chabola. Chabola es una cosa y una choza es tipo la barraca valenciana. La epidemia de cólera de 1885 fue muy gravísima, porque morían los marineros y su familia de los galeones, morían en las playas. Fue aquello un desastre total. Aquí vemos en esta reseña del periódico La Provincia que habla de 3.000 portugueses que se están acomodando en las casas que existen en Las Cabezas y Estero de la Mojarra. Las Cabezas es la playa de la Punta del Moral. Y en la Punta de Espada del Caimán. Esto es de 1885, o sea que ya tenemos el poblamiento aquí. Fallecieron en esta epidemia 80 y tantas personas, según los datos, pero realmente fueron muchísimos más, porque cuentan que se enterraban en la playa de cualquier manera. Fue aquello un verdadero desastre, muchísimo miedo. La Corporación Municipal de Isla Cristina, que la componían 10 concejales, pues de los 10 dimitieron 6, y el alcalde, por el pánico que hubo en aquella época. Bueno, si nos adelantamos un poquito más para ver la procedencia de estos habitantes, siempre se ha dicho que eran de Almería, tal y cual, pero realmente no es así. La mayor parte eran de origen portugués y una parte, un porcentaje mucho más inferior era de Levante, lo que nosotros denominamos ahora levantisco, familiarmente. En el padrón de Isla Cristina del año 1940, pues del número total de habitantes, que ya eran bastantes, 914, el grupo de portugueses serían 259 y los nacidos en la Punta de Almería 69. En 1940 pues todavía la población era prácticamente la misma. Y la población de portugueses era muchísimo mayor, del 28%. Aquí vemos la procedencia de los portugueses según el padrón del año 40. De Montegordo 63, que está aquí al lado, de Villarreal, de Castromarín, de Cacela, no dice si es Cacela Nova o Cacela Bella, pero bueno. Tavira, Luz, o sea, Luz de Tavira, Ollán, Libramento, Moncarapacho, esto es Cuarteira, que ya pues está cerca de Albufeira, Cabanas, Santa Lucía, Lisboa. No es que vinieran de Lisboa, sino a lo mejor eran de Villarreal, pero que circunstancialmente habían nacido en Lisboa. Y bueno, de otras poblaciones más pequeñitas. Total 259. Y los nacidos en la zona de Almería y aledaños, pues teníamos, como ya he sabido, Carbonera, el Pueblico, Cabo de Gata, de Almería Ciudad, de San José, de Garrucha, Taberna, de toda esta parte. Incluso me sale aquí alguno de Marbella, de Málaga, de Alicante, de Baleares y hasta de Melilla. No quiere decir que vinieran de Sevilla aquí, sino que a lo mejor esa familia había estado 2 o 3 temporadas echándole la temporada en Melilla y había nacido allí. Total 105. Aquí vemos un galeón de remos, que eran los que se empleaban originalmente desde que se introdujeron los artes de cerco, esto en cerco gallego, cerco real gallego,
y posteriormente el cerco de Jareta. Estos galeones estuvieron en Isla Cristina hasta 1910, que fueron sustituidos por el que está abajo, por los de vapor. En Ayamonte y en Portugal, como Isla Cristina era siempre donde estaba la vanguardia de toda la industria, pues los galeones de remo duraron más tiempo. O sea, la innovación tecnológica llegó más tarde. Y esta fotografía del galeón no es de Isla Cristina, es de un galeón de Portimao. Vuelvo a insistir en que todo el origen de la industria salazonera y conservera y de estas innovaciones partían de Isla Cristina, pero partían de Isla Cristina hacia Ayamonte y hacia Portugal, que ellos iban siempre por detrás de nosotros. Esto es Punta del Moral, esto es una fotografía, bueno, pues esto será, ¿no? Calculo de los años 70, 80 puede ser, pero nos da todavía una idea de cómo era. No sé si funciona el puntero. Ahora. Yo me imagino, no, si hay gente de fuera, no sé si son capaces de identificar esto. Esta es la barra, el espigón, y este es el estero de la Mojarra, donde está ahora el puerto deportivo y el puerto pesquero de Punta del Moral. Familiarmente a la punta del Caimán se le dice Punta de Levante y a la punta del Moral se le dice la punta de Poniente. Bueno, aquí están las compañías que se establecieron en las puntas. La punta del Caimán se estableció Juan Martín Cabé, Enrique Romeu Porta, Roque Mirabén, creo que es Barcia, José Borrell, Diego Pérez Milá, José Pérez Milá, Eduardo Mantel, Miguel Ángel, pienso que Soler Fernández de los Senderos, y José Cabó, que es la familia Cabó. Y en la punta del Moral teníamos los sobrinos de Tomás López, que era la familia Pérez Romeu, Román, Tomás, Serafín Romeu, que por la fecha no sé si era el padre o el hijo, en cualquier caso para los efectos es lo mismo, Juan Zamorano Columé, ahí hay un error, que es el padre de Gildita, y Francisco Mirabén Soler. Estos son los datos que yo he sacado de distintos planos donde figuran estos empresarios. Probablemente habría más. Esto ya es una imagen reciente de lo que es Punta del Moral. Vamos a señalar con el puntero. Este es el núcleo primitivo. Y esto es la punta de afuera, porque en aquella época también en la punta de afuera, donde estaba el Hotel Meliá y todo eso, también había casas de galeón. O sea, estaban en las dos márgenes del estero este de la Mojarra. Finalmente pues se quedó el núcleo más antiguo. Bueno, entre las primeras familias que se establecieron en la Punta del Moral, porque de las familias portuguesas no tengo datos, lo que sí que he conseguido son datos, porque también hice muchísimas entrevistas a personas mayores que ya han fallecido. Pues tenemos una de las familias más antiguas, más importantes, la de José Remedios, José Hernández Ruiz, Agustín, que luego vamos a hablar un poquito de este personaje que es interesante, ponemos el punto anecdótico, Agustín García Belmonte, el Pola, los Carrillo, y otros muchos apellidos de resonancias punteras como Lozano, Segura, Cazado, Alonso, Abreu, Carmona. Abreu es de origen portugués, Carmona, Cazorla, García, López y algunos más. Bueno, algunos más, aquí los he reseñado. Albarracín, que hay pocos, Belmonte, Hernández, Cristóbal o Cayuela. La mayoría de los apellidos están en las dos puntas, porque una familia venía contratada en una ocasión por un armador de que estaba en una punta instalado, y otra temporada a lo mejor venía contratado por otro armador. En esos procesos migratorios funcionaba pues como funciona hoy en día. La familia pues se lo van diciendo a los hermanos, a los vecinos, a los cuñados: mira, aquí hay trabajo para la temporada y se gana mucho. La mayoría de los habitantes que venían de Almería y de Portugal, la gente muy humilde,
Generalmente venían del sector pesquero, eran marineros, pero habían otros que venían del medio rural, venían del campo, porque había mucha necesidad y se venían a la mar, a donde hubiera trabajo. Se contaba que muchos de estos trabajadores del campo venían con legañas y con el tracoma, que era una enfermedad ocular que ocasionaba muchas legañas, y se identificaban perfectamente. Yo pienso que hasta los años 40. De ahí el dicho de tienen más legañas que 7 levantiscos. Era por ese motivo, de la manipulación del esparto. Cuando yo estuve leyendo el trabajo que hizo el maestro de Punta del Moral, Urbano Velaz, los niños habían recogido información oral de sus familiares, de sus abuelos, y habían escrito que murieron mucha gente en un barco que tuvo un naufragio que se llamaba el Marta. Realmente tuve que buscar y encontré finalmente qué es lo que había ocurrido. No era el Marta, era el vapor Martos. Y con las noticias de este vapor pude además afianzar toda esa idea de cómo venían desde Almería hasta la Punta del Moral y la Punta del Quemán. En este caso, el vapor Martos, en agosto, pues hacía una ruta desde Huelva, Cádiz, Almería hasta Cataluña. Y los que trabajaban en la almadraba, pues en agosto habían terminado y se regresaban a sus localidades de origen. Los de los galeones continuaban. Y hago un inciso, las almadrabas era una aquí en la punta del Quemán, que era la de las cabezas, y la reina regente en la Punta del Moral. Pero las almadrabas emplean muchísima menos gente que los galeones, y la temporada dura menos. No podemos decir que, en mi opinión, que los asentamientos tuvieran mucho que ver las almadrabas, porque almadrabas también había antes y no había asentamientos. Bueno, como digo, pues en 1910 pues este barco pues colisionó frente a Tarifa y fallecieron muchísima gente. Los más pobres iban en cubierta, iban marineros con sus mujeres, incluso sus niños en los brazos. Bueno, según el diario La Provincia, pues esto fue una cosa horrible. Finalmente creo que murieron 39 personas de las que habitualmente habían estado aquí en nuestra zona trabajando. La prensa fallecieron 39, 7 tripulantes y 32 pasajeros de los 114 que iba a bordo, entre ellos 2 mujeres y 4 niños de Carbonera. Como eran personas que habitualmente venían aquí a la temporada y eran conocidos, pues en Isla Cristina se abrió una suscripción, y en Ayamonte también, para socorrer a estas familias, a estas víctimas. Y fue una cosa verdaderamente muy sentida, porque todo lo que son naufragios lo sentimos mucho. Y Isla Cristina pues se sensibilizó con estas personas. Esta desgracia ha pasado desapercibida porque la historia de Isla Cristina hasta hace poco tiempo se regía por lo que decía el periódico La Higuerita. Y el periódico La Higuerita empieza en el año 15. Todo lo que sea anterior parece que no ha existido. Y ahí estamos trabajando, hemos venido trabajando muchos investigadores para esa laguna. Para esa laguna donde desde que termina la historia de la memoria del padre Mirabén en 1850 hasta 1915, que fueron muchos años, fueron 65 años y parece que no había historia, pero poquito a poco lo vamos completando. Y ahí está el caso del vapor ¿no? Del naufragio de este vapor. Bueno, a la altura del año de 1920, tanto Punta del Quemán y Punta del Moral pues tenía ya una entidad y tenía un protagonismo dentro de Isla Cristina. Tanto es así que cuando se hace la primera revista de la Fiesta del Rosario, sobre un cuadro del que fue maestro Sebastián Urbano Vázquez, pues dibuja o pinta este lienzo que sirve de portada de la revista. Pero yo siempre había visto esto un poquito raro, porque no me cuadraba. Aquí se ve las 2 puntas, no sé, creo que lo ven bien. Vamos a ver. Yo estas 2 puntas pues las veía raras, porque no, esta mujer en qué parte está, lo veía raro. Así que yo le di la vuelta.
lo di la vuelta y yo pienso que este sería el original del cuadro. Yo pienso que así se interpreta mucho mejor. Ya se ven las casitas blancas, punta del Moral y la punta del Caimán. Ya eran poblaciones ya configuradas. Fiesta del Rosario y fiestas del Carmen en la punta del Caimán. Vamos a explicar esto porque esto a los devotos y a todos los cofrades les gusta muchísimo este asunto. Esta es la Virgen del Carmen que procesionaba en Punta del Caimán antes de la guerra. Resulta que esta fotografía y otra más me la pasaron a mí, una persona de Isla Cristina, Antonio Zambrano, una persona que está en Barcelona, y no había manera de asegurar que fuera la Virgen del Carmen de la punta del Caimán. Pero cuando di la segunda conferencia en el año 2010 en la Punta del Moral, yo le pregunté a las personas mayores, del público, si identificaban esta Virgen y me dijeron que no. Por lo tanto, digo, bueno, descartamos que sea de la Punta del Moral. Probablemente sea de la Punta del Caimán. Y ahora podemos decirlo con certeza porque ahora vamos a verlo un poquito más adelante. En el año 16 hubo una procesión, la primera, pero fue de la Virgen del Rosario. Ya había una serie de personas. En el año 17, en octubre, se sustituyó, digámoslo así, la Virgen del Rosario de Isla Cristina por la del Carmen. Perdón, por una señora que era maestra, que era Dolores Pérez Alberú, que es la imagen que hemos visto anteriormente. En el año 18, por el motivo de la epidemia de gripe, la mal llamada gripe española, pues se suspendieron. Y ya en el año 19, ya hasta el 36, pues continuó esa Virgen que hemos visto con un santo, con San José. Ahora vamos a verlo. Y se cambian un poquito más adelante la fecha a agosto, igual que ahora la Virgen del Mar. Pienso que lo trasladaron a agosto porque coincidía con el final de la temporada de Almadraba. Pues esta es una de las crónicas del periódico La Higuerita, pues dice, bueno, como en años anteriores, día más o menos, se verificó el 25 de agosto la simpática fiestecita en la punta del Caimán. Esto lo organizaba la maestra de la punta, que era doña Dolores Pérez Alberú. Aquí vemos cómo la Virgen del Carmen y San José pues son introducidos en el agua de una manera muy parecida que hacen ahora la barriada de Canela y en la punta del Caimán. La de la derecha es la Virgen y la de la izquierda es San José. Esta foto y la otra son del mismo año, del mismo fotógrafo, de la misma persona que me la facilitó. Pero mira por dónde me encuentro yo en un periódico de la época. Me encuentro esta fotografía que dice: la Virgen del Carmen, patrona de Isla Cristina, es un error, ya sabemos, en la barriada de pescadores de Punta del Caimán, donde tradicionalmente es objeto de fervorosos homenajes. Y aquí ya vemos que la Virgen, estamos en una imagen pequeñita, pero se ve, y sobre todo el estandarte o pendón. Este estandarte es el mismo que habíamos visto aquí, a la izquierda. Por lo tanto, ya sabemos con certeza que esas imágenes corresponden a la procesión de la Virgen del Carmen y San José de la Punta. En el año 36, con los destrozos de la guerra, pues se suspendió. También esta señora, Dolores Pérez Alberú, desaparece del padrón de habitantes y ya no se hace más fiesta. Aquí como reseña he puesto que en el año 49 pues hubo una procesión extraordinaria a petición de los pescadores de la barriada de la Virgen del Carmen de Isla Cristina. Bueno, los galeones pues tuvieron su época de esplendor en los años 20 y luego pues tuvieron una crisis y tal. Total, que a partir del año 45, en el año 45 solo había un galeón en la Punta del Moral. Bueno, ¿y qué pasa? Que si esa barriada se originó con los galeones y ya no hay galeones, pues hay que buscarse la vida. ¿Y qué hacen los levantiscos? Pues se traen desde Almería un arte de pesca llamado sardinales, que aquí no existía, que son estas barquitas humildes
con esta red de sardinales, que era una red que capturaba sardinas por enmalle. Se vendía en la lota de Isla Cristina, lógicamente. Exactamente, el Chico Grande fue el último galeón de Punta del Moral que hemos podido constatar, y a partir de ahí pues se empieza a formar la flota pesquera de Punta del Moral. Ellos habían sido mano de obra, ellos no eran armadores, pero se convierten por la necesidad en armadores de barcos artesanales y sobre todo de estos sardinales. Así que esto va creciendo en la Punta del Moral y en la Punta del Caimán, que como son familiares, pues lo que se reproduce en una población se reproduce en la otra. Y posteriormente en Isla Cristina también, claro. Aquí vemos dos sardinales de estos. El de abajo no estoy seguro si es un sardinal porque no le veo el arte. Ese es el arte de sardinal. En resumen, a partir de los años 50 pues ya coexiste, empieza también a formarse la flota de barcos de Agadir. Los sardinales van en aumento. La gente de la Punta del Caimán y la Punta del Moral pues se enrolan en los barcos de Agadir. Otros pues tienen su propio barquito con la familia. Otros se desplazan a Punta Umbría. Porque algunos galeones lo habían vendido de segunda mano allí. Algunos yo me he encontrado con gente de la Punta del Moral, descendiente, en el grado de Castellón. Y bueno, pero la población continúa. Este es un pozo de agua de los que abastecía. Esto es la Punta del Moral. Y bueno, pues se consolida también la Punta del Moral como una población. Pues llegan en el año 51 las imágenes que se las sufragan ellos mismos de San Antonio, la Virgen del Carmen. Se comienza también los festejos allí. En el año 59 el gobernador y el ingeniero de la compañía sevillana pues pasan desde Isla Cristina en barco y inauguran una escuelita, la primera escuela de allí, y también inauguran la luz eléctrica. Toda la relación, como sabemos, y para los que son de fuera pues se lo digo, toda la relación de Punta del Moral era con Isla Cristina. Los niños nacían en la punta con las matronas y los médicos de Isla Cristina. Esto es hasta los años 60. Se inscribían como nacidos en Isla Cristina. Todo el que tenga más de 50 y tantos años en la Punta del Moral, en el carnet le pone Isla Cristina. El médico venían aquí, a las fiestas del Rosario venían aquí, al teatro venían aquí. Bueno, yo recuerdo que hasta los años 80 venía muchísima gente a la discoteca, la época esta de la Alburraca y todo eso, venía muchísima gente de la Punta del Moral con un botecito. La vinculación y las relaciones personales han sido muy estrechas. Solo es con Ayamonte, a partir del año 66, que se hace el puente de Canela, cuando se empieza ya a tener relaciones gracias a la carretera con Ayamonte. Bueno, esto es una cosa muy curiosa que lo he reseñado aquí, que con la presencia de la Iglesia desaparece la costumbre del encierro. Esto era una manera, como digo aquí, de aceptación del matrimonio, que consistía en que esto era muy gracioso, me lo han contado varias personas. Cuando una parejita pues quería formar matrimonio, como no había iglesia ni había nada, pues se encerraban en una habitación de una casa simulando haber tenido relaciones durante esa noche. Y cuando amanecía, socialmente se aceptaba que habían yacido y que eran matrimonio. No era legalmente ni eclesiásticamente, pero se aceptaba socialmente. Y esto, en Punta del Caimán no tengo noticias de eso, pero esto es una cosa muy curiosa que probablemente es una costumbre que la hayan traído desde Almería. José Hernández Ruiz. Pues este es un personaje que me voy a detener un poquito, tampoco mucho. Nació en Carbonera en el año 1897... y llegó a Isla Cristina con 17 o 18 años, sobre el año 14 o 15. Es un trabajador de galeones. Este señor era muy emprendedor y abrió la primera tienda de bebidas y de alimentación, una cosa muy sencillita, allí en la Punta del Moral. Y se compró, bueno, se adquirió su barquito, se hizo un pequeño armador de artesanales. Y bueno, pues finalmente compró un barco mucho mayor, un barco de arrastre, y como el hombre pues tenía mucha complicación de que no podía atracar el barco en
en Punta del Moral, que no había atracadero y el barco era muy grande, pues se decidió en el año 51, 52, pues se trasladó a Isla Cristina con toda su familia. La curiosidad del tema, aquí está José Hernández Ruiz, Joselito Remedio, es que este hombre pues era muy carismático, muy emprendedor y gozaba del cariño de toda la gente de la Punta del Moral. También porque durante la posguerra alivió mucho la necesidad, el hambre de las personas de allí, muchísimo, y era muy querido. De tal manera que cuando fallece aquí en Isla Cristina en el año 65, pues todo el pueblo de Punta del Moral acude a su entierro aquí, acude y se queda la Punta del Moral vacía. Y este periodista, Miguel Beirat, que este es un periodista bueno, este hacía documentos TV para Televisión Española, pues le hace una reseña en la prensa nacional. Dice que aquel día llovía mucho ese día y azotaba la mar un muy fuerte oleaje. Sin embargo, todos los habitantes de Isla del Moral, pueblo vecino Isla Cristina, cruzaron la mar una y otra vez en barco, en botes, para dejar una lágrima a orillas de la tumba de Joselito. Una cosa muy emotiva, muy bonita que quería yo. Me cuentan también que el sargento Jara acudió al entierro sabemos que el sargento Jara es una persona muy seria, muy estricta y de pocos amigos. Sin embargo, a raíz de un encontronazo que tuvo con José Remedio, la Punta del Moral, por no sé por qué, el asunto fue que tuvieron un encontronazo allí. La Guardia Civil de Isla Cristina era la que ponía orden cuando hacía falta en la Punta del Moral también. Pues a partir de ahí hicieron amistad. Tanto es así que el día que se murió José Remedio, pues hasta sargento, después teniente Jara, acudió a su entierro. Bueno, pues vamos ya por los años 60. Aquí traigo otro plano más. Esto que está de amarillo es lo que es el caño del Cepo, la avenida Parque. La avenida Parque. Ya son dos entidades de población muy consolidadas. Hasta ese momento, hasta los años 70 prácticamente, la Punta del Caimán estaba aislada de Isla Cristina. Estaba separada, a ver si consigo señalarlo, y habían construido un puentecito de madera en el año 28. Del año 28 al 36, que lo destruyeron por la guerra. Y posteriormente, un puentecito que muchas personas mayores lo conocieron, que construyeron en el año 38 y duró hasta el 56. Este es el puente. Ese puente iba desde lo que hoy es la puerta del Colegio Reina María Cristina al Monumento al Marinero. Y esa línea amarilla es lo que hoy sería la avenida Federico Silva Muñoz. Aquí lo vemos un poquito, este plan, ahí se ve el puente también. Se ve también los varaderos que fueron de Vitorique y de creo que del Grillo también, los astilleros del Miramar, que son estos. Y por si alguien se pierde, le voy a decir lo que ahora es el bar Miramar, que entonces ya que todavía existe, que es este de aquí. Eso es el bar Miramar. Ahí se ve también el Real de la Almadraba y las palmeras, al paseo de palmera que existe actualmente. ¿Qué es este? Bueno, este es el famoso puente y el bar Miramar. Al fondo se ve una chimenea, que creo que es la chimenea de la fábrica Rivera, de una de las fábricas del consorcio, y el varadero a la izquierda. Bueno, el Punta del Caimán se conecta con Isla Cristina. Aquí explico un poquito, ya en el año 30 pues se había configurado con los nombres de calle. Bueno, ya era una población bastante bien estructurada, con sus nombres de calle y todo. En el año 63, en la alcaldía de Juan Mirabén, pues se acuerda solicitar a la Diputación que ponga orden allí, que pavimente las calles, que meta la red de alcantarillado y todo eso, pero la Diputación no hace mucho caso. Por otra parte, el Ayuntamiento pide a los vecinos
que regularicen la propiedad de las viviendas, de los solares, porque aquello también, allí cada uno había cogido lo que le había parecido mejor, se habían ampliado su casa y tal. Dieron un plazo de 15 días y con amenaza de multa. Pero al final nada más que acudieron al ayuntamiento 52 propietarios. Bueno, pues eso, algunos tenían escritura, la mayoría no tenían nada, otros tenían un papelito, otro era de palabra que se le habían cedido al alcalde Román Pérez. Bueno, pues esto pues se consiguió regularizar todo a partir de épocas relativamente recientes, a partir de los años 60. En el 66, pues ya Mirano Cabó se pone un poquito más serio, retoma lo de Juan Mirabén, le dice a la Diputación que ponga orden porque quieren terminar la Gran Vía. La Gran Vía en realidad era un proyecto de Román Pérez que partía desde el Ayuntamiento antiguo, lo que es actualmente la Gran Vía, hasta la playa, hasta la punta del Quemán. Un proyecto del año 19 que no se termina hasta 69 o 70. Esta pues es una imagen reciente de los años 80. Y aquí tenemos que recordar que fue ya el plan urbanístico el plan de urbanismo el PEGO del año 87, el que permite que se urbanice esto con orden y se permite la explotación, digamos, turística. Dos imágenes, una de un vuelo del año 61 y otra del 2020. Vemos cómo ha ido cambiando esto, ha sido una cosa pues... La punta del Moral sigue unos pasos muy parecidos. Me parece que no se pavimentan las calles hasta el año 90, alrededor de la década de los 90, en épocas muy recientes. Y también le llega su parte, digamos así, turística a través de la empresa que urbaniza todo lo que es Isla Canela, Iscaza. Esta, aunque parece una fotografía antigua, esto no es tan antiguo, esto es de los años 80. Aquí ya vemos un bloque de piso y todo, ¿eh? Aquí en el ángulo superior de la derecha. Y bueno, vamos a ver un vídeo del principio de los años 60 de Leopoldo López Verdera, y con esto que vamos a terminar esta intervención. Esto es Punta del Caimán. Esto es uno de los faroles que había, en la playa. Es muy cortito, ¿eh? Estos son los astilleros del Grillo antes de trasladarse, de la familia Feria. Y esto creo que son las instalaciones de lo que quedaba ya del Real de la Almadraba. Aunque no tiene mucha calidad la chimenea del consorcio y el astillero de Miramar. Y hasta aquí termina este vídeo, muy sencillito, pero creo que merecía la pena. Bueno, y hasta aquí pues hemos llegado. Recordamos lo del principio, que hoy son dos barriadas, pero que fueron fundadas por armadores, conserveros de Isla Cristina en ambos casos y con la misma intención. Terminamos aquí, pero sin embargo os agradecería si tuviera alguna pregunta o algo que no me haya explicado yo bien, porque no quería tampoco dar muchos datos. Si alguien tiene... Sí, Antonio. Sí. Sí. Pues mira, el nombre de Punta del Caimán, que se remonta al siglo XVIII, justo después de llegar los catalanes, que fundaron Isla Cristina, no tiene explicación.
Se puede sacar la imaginación, se puede decir que porque tiene forma de caimán, de esto y de lo otro, pero en aquel tiempo no había drones y no creo que el que le puso el nombre, no se sabe, no hay ningún documento que explique el porqué. Yo no lo he encontrado. Y Jesús Bogarín, que está aquí presente, creo que tampoco lo ha encontrado porque si no me lo habría dicho. Y el de Punta del Moral, pues según ellos, pues la tradición oral, sencillamente porque había un moral allí. Este nombre es del principio del siglo XX, porque el topónimo antiguo, el nombre antiguo, es Punta de la Mojarra, Estero de la Mojarra, Playa de las Cabezas, y es en las noticias del principio del siglo XX, en los periódicos y todo eso, cuando se empieza a nombrar Punta del Moral. Pero tampoco hay ningún documento que explique el porqué. Muchas gracias por la pregunta. Podéis preguntar porque aquí nos conocemos todos prácticamente. Antonio Cárdenas, que es muy curioso. No. Ah, bueno. Pues muchas gracias. He tratado de que fuera entretenido y no dar muchos datos. Si alguien, eso sí es importante, si alguien realmente necesita datos serios y tal, en la revista de la fiesta del Punta del Caimán, que me pierdo, está publicado casi todo esto ya con las fuentes documentales de dónde procede, del número del legajo, de la cantidad de periódicos que he consultado, de la provincia, de la época, del este, de la higuerita, del otro, con mucho más detalle, que no era para darlo aquí en una charla de esta. Pero vamos, si alguien realmente está interesado, pues en el archivo municipal le puede atender muy amablemente Pedro Romero, como siempre, y le puede facilitar yo le estoy dando trabajo ya a Pedro. Pues nada, pues muchísimas gracias por su asistencia y su atención. La mascarilla.